Voy a dar inicio a esta webconferencia de la etapa 3 del curso de Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas. Entonces, si nos remontamos a la guía de actividades, nos piden 3 cosas. La primera es una tabla que hay que diligenciar, muy parecida a la tabla de la etapa 2. Hay que presentar una propuesta de diagrama del sistema de control por lógica cableada que dé solución al problema. Presentar una propuesta de diagrama del sistema de control por lógica programable o por PLC. Y pues por último crear y publicar el video, ¿no?, en la cuenta de YouTube. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es qué tipo de problema va a solucionar mi sistema, porque yo estoy creando un sistema de control y quiero darle una solución a una problemática real, a una necesidad real. Entonces, acá, por ejemplo, una necesidad real sería el llenado de un tanque. Pues, por ejemplo, yo tengo acá, dentro de mi diagrama, yo tengo unos tanques. Acá tengo unos tanques que quiero llenar, por ejemplo, los tanques de agua de una comunidad, y quiero que esos tanques de agua siempre estén llenos. Entonces, lo que yo voy a hacer es tener un dispositivo que haga el trabajo de forma automática, sin la intervención del ser humano, de una persona. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, ¿cómo sería? Pues el sistema simplemente va a contar con el sensor acá que me mide si el tanque está bajo o si el tanque está alto. O sea, si tiene agua o no tiene agua. Y a partir de ese interruptor, que en últimas es un interruptor normalmente abierto, no, es normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Entonces, una vez que llega al nivel alto, como es normalmente cerrado, pues llega a la parte de arriba, el bracito, y presiona el interruptor y por lo tanto queda abierto el circuito. Entonces, vamos a ver cómo se podría hacer ese control por lógica cableada de ese sistema. Entonces, vamos a ver primero acá, pues, empezando que nos piden en la guía de actividades un diagrama. Entonces, hay 3 tipos de diagramas que podemos tener en cuenta para presentar en ese requerimiento. Entonces, tenemos un diagrama de conexiones o físico, pues, que es el que más conocemos nosotros. Que es básicamente mostrar el circuito tal como está, o sea, mostrar la parte de potencia, mostrar la parte de control, mostrar absolutamente todo. Tenemos un diagrama de haces unifilar que pues simplifica bastante eh, en cuanto al tamaño del diagrama. Me permite hacer una reducción del diagrama físico, pero no es tan comprensible. Y tenemos por último el diagrama lineal de control, que pues prácticamente este sí me permite pues entender un poco mejor
cómo es que estoy realizando mi control, pero no es tan detallado, no se presenta al detalle. Entonces, acá mi consejo, pues, es que trabajen el diagrama lineal de control. Vamos a mirar cada uno de los diagramas y cómo funcionan y en últimas ustedes deciden cuál van a utilizar, cuál van a emplear. Pero pues mi recomendación es que utilicen el diagrama lineal de control porque es muchísimo más fácil. No está al detalle, hay muchas cosas que están abstractas, pero es muchísimo más manejable y más comprensible. Entonces, pues el diagrama de conexiones o el diagrama físico, eh, pues es el diagrama que muestra tal cual como está conectado cada uno de los componentes del circuito. Entonces, pues si yo quiero hacer una conexión específica, pues acudo a este diagrama. Entonces, por ejemplo, yo tengo este sistema de control y aparte de eso, yo tengo mi sistema que voy a controlar, o sea, en este caso un motor trifásico. Entonces acá yo tengo el piloto remoto con dos botones. Tengo el botón de arrancar y el botón de parar. Entonces acá, cuando yo presiono este botón de arrancar acá, bueno, y acá el de parar va a estar normalmente cerrado, ¿no? Entonces, cuando yo le doy acá a arrancar al pulsador, este circuito se me cierra. Y como se me cierra, acá bueno, se cierra. Entonces, empieza acá la línea 1. Se va por acá, baja por acá. Esto está normalmente cerrado. Cerré el circuito. Se va por acá. Y se energiza la bobina del arrancador, del motor. Esta bobina del arrancador del motor se energiza. Y acá sigue su camino y llega a la línea 2. En este caso no tenemos neutros, sino línea 1 y línea 2. Entonces la corriente va de la línea 1 a la línea 2. Ahora, como la bobina del arranque del motor quedó energizada, acá este contacto auxiliar queda normalmente cerrado. Entonces, como queda normalmente cerrado, pues simplemente va a quedar conectada ya la línea 1 con la línea 2, porque la corriente se va a ir ya por este camino, o sea, empieza por la línea 1 acá y ya no va a coger por el botón, sino va a coger acá por el contacto auxiliar que se cerró, porque como es un dispositivo mecánico, entonces se cierra y mientras esté energizado, pues va a ir hasta la línea 2. Entonces, de esta forma, el motor va a quedar en funcionamiento. Lo mismo pasa acá con este contacto de acá, tanto para la línea 3 como para la línea 2. Quedan cerrados porque esta bobina queda energizada. Es como un relé que al energizarse, pues se queda normalmente, pues es normalmente abierto, pero al energizarlo queda cerrado. Entonces ahí quedaría funcionando ese motor trifásico. Como podemos ver acá, este circuito es un poquito más tedioso, más complicado de entender, pero se puede entender, se puede hacer. Lo que pasa es que cuando empezamos a escalar el tipo de control para un sistema más complejo, entonces el circuito se nos empieza a complicar. Este es para un control sencillo de un motor trifásico, pero cuando queremos colocar más motores, queremos colocar más botones, pues todo se nos empieza a complicar, ¿no?
Eso es el diagrama de conexiones o el diagrama físico. El siguiente diagrama es el que llaman de haces unifilar. Este diagrama es un poco confuso, diría más bien que bastante confuso, porque uno está acostumbrado al diagrama de conexiones físicas. Pero pues este de haces unifilar lo que busca es simplificar los diagramas. Y como busca simplificar los diagramas, entonces mandan por una sola línea muchas líneas y las numeran. Entonces, más o menos cómo es que lo hacen acá. Acá es el mismo circuito anterior, pero en lugar de tener las 3 líneas tal cual como lo veíamos acá, en lugar de tener esta que va de la línea 1 acá y los pulsadores, ahora solamente tenemos una línea. Y por esa línea se nos va a ir el 1, el 2 y el 3. Estas conexiones, 1, 2 y 3. Se nos va por acá, por esta línea. Y acá, por esta línea, ¿dónde van a quedar? En 1, 2 y 3, acá. Entonces, este diagrama pues es un poquito más complicado de entender porque no es como tal la conexión física, sino es una conexión más lógica. ¿Esto para qué se utiliza? Pues básicamente pues para tableros. eh, eh, en los diagramas, pues para simplificar esos diagramas físicos que son muy grandes, entonces pues como me permite enviar en una sola línea muchas líneas, pues se me va a hacer más pequeño mi diagrama. Eh, Este es un poquito más complicado de entender, así que pues yo no lo recomendaría que lo hicieran con el de haces unifilar, sino que lo hicieran o con el físico, que es un poquito más tedioso, o con el diagrama lineal de control. Entonces, ese diagrama de lineal de control, lo único que me muestra es el sistema de control, el circuito de control que yo voy a utilizar. Y me deja a un lado el circuito de potencia. Entonces, como me queda a un lado el circuito de control y a un lado el circuito de potencia, pues queda más sencillo. No tengo que meter dentro del sistema de control el circuito de potencia. Entonces, acá es más sencillo. Entonces, acá esta M, si vamos a ver en el entorno del conocimiento, en las referencias bibliográficas, allá en el documento, en el libro de edificios inteligentes, hay estas tabletas donde está la nomenclatura que se utiliza. Entonces, cuando hay una M y un circulito, representa una bobina de un arrancador. Entonces, esta M no es de motor, sino es el arrancador. El arrancador es un dispositivo electromecánico que me va a permitir que arranque el motor. Hagan de cuenta como si fuera un relé. Entonces, esta bobina cuando se energiza, entonces se va a cerrar el circuito y va a permitir que circule la corriente. Lo mismo, acá tengo la R que representa un relé. La RT que va a representar un relé temporizado. Acá esto representa una lámpara piloto. Pues ahí está la nomenclatura por ejemplo, de un selector dentro o fuera, que nosotros lo conocemos como un switch. Un interruptor de 2 posiciones.
Pues acá un contactor trifásico, porque pues tenemos, este sería un contactor trifásico normalmente abierto, la línea neutro, y ahí tenemos la nomenclatura de todos los símbolos. Entonces es que la revisen. Listo. Entonces acá, continuando con el diagrama lineal de control, que pues este sería el ideal para que ustedes presentaran en su propuesta, porque les permite simplificar muchísimo el diagrama y es muy entendible. Entonces, ¿cómo funciona este diagrama lineal de control? Acá solamente tengo elementos de control, no tengo nada de motores, no tengo eh, ningún tipo de dispositivo adicional. Entonces, acá, ¿qué tengo? La bobina que me permite iniciar el motor. Entonces, esta bobina cuando es energizada, actúa como si fuera un relevo. Entonces, cuando energizo esa bobina, entonces eso es lo que me permite que el motor arranque, porque se cierra el circuito del motor y permite que el motor arranque. Acá, esto de acá es un elementos de protección del arrancador como tal, dentro del arrancador. Entonces, si llega a haber un corto o cualquier tipo de situación anómala, estos elementos que son normalmente cerrados van a quedar abiertos y pues es mi protección. Acá en la parte izquierda, ¿qué tengo? En la parte izquierda yo tengo acá el botón de parada, ¿cierto? Y el pulsador que me va a arrancar mi motor, que va a energizar la bobina. Entonces, ¿cómo funciona? Este pulsador baja, por ejemplo, por un segundo y toca acá el circuito. Entonces, como queda esto cerrado, la bobina se energiza, ¿sí? Esta bobina queda energizada y acá, como queda energizada, este contactor de acá que está normalmente abierto por donde no circula corriente, queda normalmente cerrado. O sea, quiere decir que como queda normalmente cerrado, la corriente va de la línea 1, ya no va a pasar por el botón porque el botón vuelve a su estado normal, sino va a pasar por acá, por el contactor que quedó energizado. Y pues como sigue energizando la bobina, pues él va a quedar energizado. ¿Cómo sería la única forma de que esta bobina ya no quedara energizada? Con el botón de parada. Entonces sería que este botón de parada fuera accionado para que se abriera el circuito. Entonces, esta bobina del arrancador del motor me sirve tanto para energizar acá este contactor como para cerrar el circuito que me permite arrancar el motor. Listo. Hasta ahí queda claro cada uno de los diagramas. Profe, una pregunta. Ese diagrama lineal de control también se conoce como ladder, ¿cierto? Pero siempre yo utilizar ladder, utilizo el cotidiano, el que es vertical. ¿Tiene algún problema? Okay. Pues la disposición no importa, ¿no? Lo que importa es que los elementos, ¿no? Y pues la nomenclatura, porque yo lo puedo colocar horizontal o vertical, viene siendo lo mismo, ¿no? Pues la disposición no importa tanto, lo que importa es los elementos que lo integran, que Y la... cumplan con la norma. Ah, listo, ok, sí, porque pues tengo un programa que pues, para mí es mucho más fácil, tengo mucho, pues, me familiarizo mucho con el cotidiano.
Ah, listo. No, sí, no hay problema. Desde que quede claro cuál es la línea 1, la línea 2, la línea 3, el neutro, entonces no hay no hay ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. Bueno, ahora sí, empecemos acá con la lógica. Bueno, ¿a qué hace referencia a las tecnologías cableadas? Las tecnologías cableadas es a todo ese conjunto de dispositivos electromecánicos, en nuestro caso, que somos, que trabajamos con elementos eléctricos y elementos mecánicos serían elementos electromecánicos como los relés. Pues también hay elementos neumáticos, hidráulicos que se pueden utilizar para estas tecnologías cableadas, pero pues para simplificarlo, nosotros solamente vamos a utilizar relés, interruptores, switches, pulsadores, que pues ya depende si son normalmente cerrados, normalmente abiertos. Bueno, esto es lo mismo, la lógica cableada, pues es utilizar esos dispositivos, como nos mencionaba el ingeniero Juan Chica en la webconferencia pasada, para crear una lógica cableada. Esa lógica cableada tiene lo que nosotros conocemos como compuertas AND, compuertas OR, que va a ser unos y ceros. Entonces, ¿cómo puedo crear una lógica AND con interruptores? Entonces, coloco los interruptores en serie o si quiero crear una lógica OR, coloco los interruptores en paralelo. O si quiero crear una lógica NOT de negación, entonces me toca utilizar un relevo. Entonces, a eso es a lo que hace referencia esta lógica cableada. Bueno, acá esta lógica cableada se utilizaba mucho antes de los PLCs. Actualmente, pues con los PLCs esto ha ido está desapareciendo, ¿no? En detrimento, porque pues los PLCs simplifican muchísimo el trabajo en cuanto a espacio, en cuanto a operaciones, ¿no? Si yo quiero cambiar algo dentro de mi dispositivo, pues es muchísimo más fácil hacerlo dentro de un PLC que ponerme a hacerlo por lógica cableada, porque ya me toca empezar por ejemplo, si lo hago por lógica cableada, entonces me toca hacer más cambios, es más complicado hacer esas adaptaciones. Profe, una pregunta, o Sí. sea, cuando el punto se habla, espera un momento, porfa. En control de lógica, el tercer punto que se presenta una propuesta de diagrama del sistema de control por lógica calidad que soluciona el problema. O sea, que usted me está diciendo a mí que no es en ese punto no se coloca ni variador ni PLC, solo a punta de interruptores. En el punto 2 solamente es No, lógica en el cableada, 3, ¿no? en el 3, No, profe. ahí sí tiene que hacerlo por lógica cableada. En lógica programable. En el cuarto sí tiene que hacerlo por lógica programable. Ah, listo. O sea, en el tercero solamente a punta de interruptores Sí, lógica y, cableada. y interruptores y sensores y buscar la forma Y relés. Sí, ya de ahorita vamos a mirar los tipos de circuitos que se utilizan para ese tipo de lógica cableada. ¿Sí? Ah, listo, profe. Entonces, el 3 es para lógica cableada, el 4 para lo que es PLC. Entonces, por ejemplo, la lógica cableada solo me permite una solución muy sencilla, pero ya con el PLC puedo hacer una solución más amplia. Entonces, puedo decir, es que con la lógica cableada solamente me permite hacer esto. Estoy limitado porque la lógica cableada no me permite hacer más cosas. En cambio, el PLC sí me permite colocar
más cosas porque por ejemplo, ¿cuál es la desventaja de la lógica cableada? Que ocupa demasiado espacio y a medida que yo voy escalando mi circuito y mis componentes, pues se va volviendo más complicado, ¿sí? En cambio, si yo tengo un PLC, pues ahorro espacio y se ahorra la complejidad del circuito. Ya la complejidad del circuito baja muchísimo. Entonces yo puedo colocar una solución más amplia, una mejor solución. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, empecemos por la lógica cableada. La lógica cableada pues va a tener 3 tipos de control. Entonces vamos a tener un control manual, un control semiautomático y un control automático. Entonces, control manual. Entonces, como el nombre lo dice, pues se hace de forma manual, lo va a hacer un operador, una persona, o sea, interviene una persona como tal y esa persona tiene que estar ahí pendiente, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de arrancadores. Entonces, estos arrancadores, por ejemplo, este es de palanca, este es de botones. Este creo que también es de palanca. Este es un selector. Entonces hay diferentes tipos de arrancadores de motores. Cada uno de estos arrancadores tiene por dentro su protección, sus elementos de protección, tiene sus elementos electromecánicos, ¿no? Que permiten arrancar el motor. Esto como tal no va a ser un switch de on-off, sino por dentro tiene sus elementos electromecánicos que permiten cerrar el circuito para que se energice el motor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pues los elementos de protección y tenemos acá el arrancador. Este arrancador, ¿cómo funciona? Con 2 botones, con on-off. Pues una vez que yo presiono on, pues va a empezar la bomba, el motor eléctrico a funcionar y la bomba pues va a succionar el agua y va a llenar acá el tanque. Entonces, si yo quiero parar este circuito, pues me toca presionar off, que es el botón de parada. Entonces, ahí lo puedo hacer de esa forma. Acá vemos el circuito de esos 2 pulsadores, ¿sí? Que tiene el de arrancar y el de parar, el de encender y el de parar. Entonces, como les decía, este está normalmente cerrado y para arrancar es un pulsador que al ser presionado, pues va a energizar la bobina del arrancador del motor. Y como pues acá queda este contactor auxiliar, queda energizado también, entonces pues esto solo dura por ahí un segundo presionado, pues la electricidad, la corriente ya va a pasar es por acá, por este contactor de abajo, va a seguir energizando la bobina y acá pues va a neutro. Acá estos son los elementos de protección. Y pues así funcionaría. ¿Y cómo hago para parar? Pues para parar, pues me toca presionar el botón de parada. Bueno, acá es el mismo ejemplo, pero entonces el arrancador es, ya no es con unos pulsadores, sino con un interruptor de palanca. Entonces funciona exactamente lo mismo. Arranco el arrancador del motor, funciona el motor, succiona el agua y llena el tanque. Entonces, ¿cómo sería este circuito? Este circuito cambia. Entonces, acá simplemente es un interruptor que está conectado o desconectado. Entonces, acá energiza la bobina, los elementos de protección y pues ahí ya quedaría funcionando. ¿Cómo yo pararía el motor? Pues
quitándole la energía al arrancador del motor acá, a la bobina. Pero entonces solamente tengo la opción de con la palanca, bien sea en la posición de encendido o en la posición de apagado. Son dos formas de ver ese arrancador de motor. Acá, allá ya hablamos bueno, esto era en cuanto al control manual. Entonces, esto es control manual, el control semiautomático. El control semiautomático hace referencia a los dispositivos o, bueno, tengo unos botones que puedo colocar de forma remota. O sea, los puedo colocar a una distancia segura o a una distancia que a mí me convenga, ya sea por las razones que yo quiera, por comodidad, por seguridad, etcétera. Entonces, esos botones, cuando es semiautomático, quiere decir que yo puedo colocar esos botones donde yo quiera, dependiendo de mis necesidades. Mientras que en el control manual no. En el control manual tiene que ser en el mismo lugar donde yo tengo mi sistema eléctrico, dentro del mismo arrancador, ¿no? Entonces, pues ahí yo puedo utilizar selectores dentro, fuera, interruptores de nivel, ya sea de carrera o para mirar el nivel de un tanque de agua, interruptores de hongo para paradas de emergencia, bueno, pulsadores, acá se me fue la imagen, la que no era, unos pulsadores que por ejemplo, me energicen un relevo que me permita hacer ese trabajo. Entonces, em, bueno, acá dice que pues, son los dispositivos pilotos, o sea, los botones con los cuales yo voy a hacer mi control de encendido, por ejemplo. Lo hago manualmente, pero lo hago de forma remota, ¿no? Eso es lo que dice acá esta diapositiva. Bueno, acá hay un ejemplo de control semiautomático. Entonces, es muy parecido al de control manual, pero entonces acá los botones, la parte de los botones no los tengo dentro del mismo circuito, sino yo los tengo de forma remota. Entonces ya lo hago con unos pulsadores simples, ¿sí? Y los puedo colocar a la distancia que yo quiera. Entonces lo puedo arrancar desde cualquier parte. Esa es la idea del control semiautomático, mientras que el manual sí tiene que ser en el mismo lugar. Entonces, acá, como vemos, es una conexión lógica, porque esto no está conectado dentro del mismo circuito, sino que esto está de forma remota y esto sí está ahí en el lugar de la máquina. Entonces, estas son dos conexiones aparte, pero esto me simplifica muchísimo la comprensión, este diagrama lineal. ¿Sí? Pues funciona de la misma forma del control manual, pero a un nivel lógico. Ya a un nivel físico, pues hay que tener en cuenta que esos dispositivos, estos botones ya tienen unos elementos electromecánicos que pues me están funcionando de forma remota. Entonces ahí ya me toca, si voy a hacer el diagrama físico, pues me toca especificarlo más, ¿no? Pero pues para el diagrama lineal del sistema de control es más que suficiente que hacerlo de esta forma. Y funciona de la misma forma. Entonces, yo presiono el pulsador, energiza la bobina del arrancador del motor y acá este auxiliar queda energizado, por lo tanto, mi bobina siempre va a estar energizada. Entonces, la única forma de parar el arrancador del motor es con el botón de parar. Entonces, pues ahí están la nomenclatura, la simbología
de cada uno de los elementos. Botón de parar, botón de arrancar, la línea 1, línea 2, línea 3, neutro, el arrancador, la bobina del arrancador, el contactor normalmente cerrado, por si llega a haber algún tipo de sobrecarga para que se abra el circuito. El contacto de sello, que pues es el que me permite acá que la bobina siga energizada. Entonces esta M, como vemos acá, está acá, quiere decir que este contactor que está normalmente abierto va a quedar normalmente cerrado, va a quedar cerrado una vez que la bobina esté energizada. Ahora, bueno, acá es otro circuito, otra forma de ver el control semiautomático. Entonces, ¿cómo va a ser? El arranque se hace de forma manual y la parada se va a hacer de forma automática, o sea que no va a intervenir una persona como tal, sino la parada la va a hacer un sensor, en este caso ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Un interruptor de nivel, un interruptor de nivel acá que tengo, interruptor de nivel, que una vez el agua esté arriba, pues el flotador que está va a cerrar el interruptor. Y como queda cerrado y está normalmente cerrado y cierra el interruptor, entonces va a quedar abierto. Entonces, como queda abierto, pues no va a pasar energía, por lo tanto, el motor se apagaría. ¿Cómo hago para encenderlo? Pues ahí sí toca de forma manual. Entonces, con el arrancador enciendo el motor. ¿Cómo se vería eso a nivel de circuito? Entonces, acá tengo el arrancador ya no con los dos botones, sino con la palanca, dentro, fuera. Acá tengo, este es mi sensor donde dice contacto normalmente cerrado, es mi sensor del interruptor de nivel, del flotador que está dentro del tanque. Va a estar normalmente cerrado mientras el nivel de agua esté bajo y energiza la bobina del arrancador. Entonces va a quedar energizada esta bobina mientras el nivel del tanque sea bajo. Pero una vez llegue a la parte de arriba, al nivel alto del el flotador y cierre el circuito, este contacto normalmente cerrado va a quedar abierto. Sí, acá está pues la nomenclatura, los símbolos que quieren, qué significa cada uno. Ahora, el control automático, que se conoce como control automático, se puede ver de dos formas. El control automático se puede ver como el control que se realiza sin la intervención del hombre, de una persona, o sea, el control que se realiza por sí solo, donde no va a haber intervención de un ser humano. O también se puede ver como la comparación de una señal de salida con una señal de entrada, que pues nosotros conocemos como la referencia o el set point. Y pues como yo estoy haciendo esa comparación constante y continua, pues no se va a necesitar la intervención de las personas. Bueno, acá vemos que pues el control automático tiene dos tipos bueno, dos formas de verlo. Acá tenemos, por ejemplo, el control automático por orden de eventos para llenar un tanque. Entonces, pues, querámoslo o no, en el sistema en algún momento tenemos que arrancarlo de manera manual, ¿no? En un punto dado, pues, el sistema tiene que arrancar en un momento en el tiempo porque pues el sistema no está ahí, pues tenemos que iniciarlo de alguna forma.
Entonces, pero eso solamente se va a hacer una vez. Y después, pues, el control se va a hacer simplemente a través del interruptor del flotador. Ya después no va a ser necesario la intervención de una persona. Entonces, pues, acá este interruptor es el que va a estar comparando. Entonces, si está en nivel bajo, pues este interruptor del flotador va a estar normalmente cerrado y va a estar energizando la bobina del arrancador mientras el nivel esté bajo. Pero una vez el nivel esté alto, pues va a cerrar el interruptor y va a quedar abierto. Y como queda abierto, pues la bobina ya no va a recibir más energía corriente y por lo tanto va a parar el motor porque el arrancador pues está abierto. Como vemos acá en este diagrama lineal, acá como tal no tenemos ningún tipo de pulsador ni de palanca adentro o afuera, sino simplemente tenemos nuestro sensor y el arrancador, la bobina del arrancador, no tenemos más. Entonces este sería un ejemplo de control automático. Bueno, acá los tipos de diagrama ya los había explicado. Mm, Bueno, acá, este ya lo había explicado. Bueno, tipos de circuitos de control, esto es, bueno, básicamente hay de 2 hilos y de 3 hilos. ¿Qué significa de 2 hilos? De 2 hilos significa que la bobina del arrancador solamente se conectan 2 hilos, el hilo 1 y el hilo 2 de acá. Mientras que el de 3 hilos, la bobina del arrancador tiene 3 hilos conectados, uno acá, otro acá y otro acá. ¿Por qué este solamente necesita 2 hilos? Porque acá este contactor o está bien, está cerrado o está abierto. Y pues así energiza la bobina. Pero en este caso, en el de 3 hilos, acá tengo un pulsador, que este pulsador lo presiono, pero una vez que lo dejo de presionar vuelve a su estado normal. Entonces va a quedar abierto. Entonces yo necesito que el sistema quede energizado. ¿Cómo va a quedar energizado? Pues que esta bobina, esta bobina me va a servir para, para que quede este contactor cerrado y así pueda fluir la corriente eléctrica por acá y me mantenga la bobina energizada. Entonces, a eso es a lo que hace referencia de 2 hilos o de 3 hilos. Bueno, acá, ¿cómo empezamos a hacer nuestros circuitos de control con los diagramas lineales? Básicamente tenemos la línea 1 y el neutro y pues vamos de izquierda a derecha. Entonces, lo primero es colocar la bobina del arrancador, los elementos de protección. Una vez que tenemos eso, pues vamos a colocar cómo vamos a hacer nuestro arranque, nuestro dispositivo piloto, nuestros botones. Si lo vamos a hacer con pulsadores, si lo vamos a hacer con una palanca. Entonces, pues esta parte ya lo había explicado, ¿no? Entonces, para arrancar, presiono el pulsador, queda energizada la bobina, este contactor queda cerrado y por lo tanto la bobina siempre va a estar energizada. Por lo tanto, la única forma de parar va a ser con el botón de parar. Acá tenemos un circuito un poquito más elaborado, un circuito de control.
Ya participa un relé, participa unas luces de piloto para mostrar que está encendido o apagado. Entonces, ¿cómo funciona? Acá el pulsador se presiona, por lo tanto queda energizada la bobina del arrancador de M1. Acá tengo el auxiliar, el contactor auxiliar que va a quedar energizado. Por lo tanto, esto va a quedar, la corriente va a pasar de la línea 1, va a pasar acá por el contactor M1 y va a quedar energizada la bobina M1. Pero aparte de eso, también queda energizado el relé R1. Queda energizado ese relé R1. Y ese relé R1 tiene un control normalmente abierto y tiene dos contactores, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Entonces, el que está normalmente abierto, pues una vez que se energiza R1, pues va a quedar va a quedar cerrado, por lo tanto la energía va a pasar por acá y se va a encender la luz verde. Este que está normalmente cerrado, como se energizó R1, va a quedar abierto, por lo tanto se va a apagar la luz roja. ¿Qué pasa una vez que yo le doy al botón de parada? Pues se le quita la energía a la bobina, por lo tanto acá queda abierto, ya no se energiza R1 y como no se energiza R1, entonces esto va a quedar abierto, el botón verde se apaga, este va a quedar cerrado y el botón rojo se enciende. Listo. ¿Hasta ahí queda claro los circuitos que he explicado? Sí, profe, muy en claro. Ya se Listo, gracias. Bueno, el siguiente circuito. El siguiente circuito, lo mismo. Tengo mis botones acá de forma remota, ¿no? O sea, esto es una conexión a nivel lógico. Puedo colocar, no sé, dos botones, botón A y botón A, pero entonces el botón A lo voy a colocar, no sé, en el cuarto, en la oficina del gerente. Y el otro botón A lo voy a colocar en la oficina de algún operador. Entonces, yo puedo iniciar mi sistema con cualquiera de los dos botones. Puede ser el de abajo o el de arriba, porque ambos lo que hacen es inicialmente energizar la bobina del arrancador. Y una vez que queda energizada, M1 pues va a energizar mi bobina, el contactor de M1. Entonces acá, como se pueden dar cuenta, esto es una lógica OR, una lógica OR. Yo puedo colocar acá tantos botones en paralelo como yo quiera y va a ser una lógica OR. Y con cualquiera de esos botones puedo iniciar mi sistema. Y tengo los botones de parada. Acá tengo dos botones de parada. Este que es acá por palanca y este que es por botón de parada. Entonces, acá tengo una lógica AND. Estos dos que están acá en serie me conforman una lógica AND. Y ya sea que abra la palanca o pulse el de parar, cualquiera de los dos me va a parar mi sistema. Entonces, ahí puedo parar mi sistema con dos botones, con cualquiera de los dos botones, o puedo iniciar mi sistema con cualquiera de los dos botones. El siguiente. Bueno, acá quitemos esto de línea 1, línea 2, porque es un poquito confuso. Eh, Esto es simplemente las líneas de programación, no tiene nada que ver con la línea de energización. Y pues se confunde. Bueno, entonces tengo mi línea 1, mi neutro. Entonces, acá lo mismo.
arranco mi sistema con este botón. Lo pulso acá, energiza el relé 1, mi sistema de protección, queda energizado este relé 1. Entonces queda acá, este relé 1 me energiza acá para que quede cerrado el contactor auxiliar R1. Este R1 queda cerrado, por lo tanto el motor 3 va a encender, ¿cierto? El motor 3 queda bueno, el arrancador, la bobina del arrancador bueno, la bobina del arrancador M3 queda energizado. Por lo tanto, este contactor también va a quedar energizado y pues por acá va a cruzar la corriente. Pero entonces fíjense que acá va a empezar primero el motor 3, porque esta bobina se energizó primero. Luego se energiza acá y va a iniciar el arrancador, la bobina del arrancador de M2, por lo tanto inicia el motor 2. Este M2 acá me energiza mi contactor auxiliar M2, por lo tanto acá va a iniciar el motor M1. Entonces, como se pueden dar cuenta acá, va a iniciar en secuencia el motor 3 primero, luego el motor 2, luego el motor 1. Por ejemplo, tengo 3 bandas transportadoras y no quiero iniciar los 3 motores al mismo tiempo, porque resulta que si inicio los 3 motores al tiempo puedo estar botando elementos de una banda a otra, porque no lo hice en secuencia. Entonces, dependiendo del motor que yo quiera arrancar primero, pues así mismo lo hago acá, en la respectiva secuencia en la que yo quiero. Acá, bueno, acá también quitémosle esto de línea. Acá esto no, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 no tiene nada que ver con la línea de energización, ¿no? Son totalmente diferentes. Esta línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 simplemente hace referencia a la línea del circuito. Esta es la línea del circuito 1, la línea del circuito 2, 3, 4, pero no hace referencia a que sea la línea de energización, sino simplemente bueno, le pusieron ahí ese nombre. Entonces, lo mismo, presiono, bueno, este es el mismo circuito de antes, ahí me faltó, sí es el mismo circuito. Bueno, esa diapositiva está adicionalmente. Y acá, entonces tengo este otro circuito, es un circuito que me permite invertir el giro del motor. Entonces quiero hacer una marcha directa del motor o una marcha inversa, que gire en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo mi línea 1, acá lo mismo, el botón para arrancar el sistema. Acá, entonces, una vez que presiono este botón, acá mi bobina del arrancador del motor directo va a quedar energizada. Por lo tanto, esta bobina tiene cableados los contactores que encienden el motor de la forma correcta, ¿cierto? Mientras que esta M1, que no es M1, pues yo creo que hicieron una mala traducción, sino es MI, que sería inverso, ¿no? Este MI tendría los contactores que me van a permitir que el flujo del motor pase, entonces yo cambio la posición de los cables, o sea, lo coloco al contrario. Entonces, hagan de cuenta que esto es un relé, ¿cierto? Entonces, a ver cómo lo explico acá. Abramos un Paint.
Bueno, supongamos que esa bobina es un relé. Un relé, y ese relé, pues nosotros lo vemos con que tenemos acá este contactor acá, este de acá. Pongamos que esto acá y tengo mi motor. El motor lo voy a dibujar con rojo. Supongamos que este es mi motor. Entonces, el que yo voy a conectar directo, lo conecto de esta forma. Mi relé va a estar conectado de esta forma, ¿cierto? Entonces, el 1 lo voy a conectar acá, ¿cierto? Y el 2 lo voy a conectar acá. Listo. Esto es para el MD. Este es MD. Este es MD. Pero resulta que ahora yo quiero que MI, ¿cómo lo haría? MI tiene los mismos contactos. Entonces, acá hagámoslo con azul. MI. Acá está mi relevo. Bueno, supongamos que esos son unos relevos ahí. Entonces, ¿cómo voy a conectar MI? Este 1, acá colocamos otro color verde. Este 1 ya no lo voy a conectar acá para que me funcione, sino, bueno, ¿cómo sería? No, acá estoy haciendo mal la conexión. Acá M1. Bueno, bueno, aquí lo corrijo. Acá lo voy a conectar a la línea 1. Esta es la línea 1. Y este es el neutro. Entonces, acá yo voy a conectar acá la línea 1 y acá se va a cerrar el circuito en neutro. Entonces, esta es la línea 1 y este es el neutro. Entonces, acá empieza la línea 1. Una vez que quede cerrado, pues acá va a quedar cerrado el circuito, ¿cierto? Pero entonces acá yo quiero que funcione de forma inversa. Entonces, ¿cómo voy a hacer la conexión? Entonces ya no voy a tomar, bueno, acá hagámoslo con otro color, con este. Entonces tomo acá bueno, dibujamos acá entonces esta línea 2 la voy a conectar acá, ¿cierto? Entonces el 2 lo conecto acá. Y el 1 lo voy a conectar primero bueno, acá esto me cierra el circuito y voy a neutro. Entonces acá conecto acá, este sería 1.
Entonces viene la línea 1, me energiza. Acá cuando se cierra, pues queda energizado. Entonces, como vemos acá, acá la 1 y la 2 quedaron de esta forma. Y acá lo único que hice fue cambiar el orden de cómo va a fluir la corriente. Y mi motor pues va a funcionar en una dirección o va a quedar funcionando en la otra dirección. ¿Esa parte es clara? Para el funcionamiento de esos relés que me hacen funcionar el motor. Pues, sí, profe, pues ahí más o menos. Sí, o sea, acá pues el dibujo no me quedó bien, la verdad, pues quedó feo, pero acá simplemente, acá hago la conexión de los cables normal para que pues funcione allá el motor, porque está la bobina, pero en realidad la bobina lo que está haciendo es activarme un sistema electromecánico que me va a conectar el motor de forma directa, ¿sí? Porque están conectados los cables de forma directa. Esta bobina de acá, cuando yo la energizo, es un sistema electromecánico, pero entonces la conexión allá de los contactores para que el motor arranque ya no está conectado de forma directa, sino está invertido los cables, de tal forma que el motor funcione de forma inversa. Versa. Sí, para que funcione para un lado y luego funcione para el otro. Ujú. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Sí, sí, o sea, sí, pues eso es un cambio de giro. Sí. Pero entonces eso no se ve acá en el diagrama de control, ¿no? Porque en el No, diagrama de control solamente vemos que se energizan las bobinas. Pero sí, sí. estas bobinas accionan el sistema electromecánico que permite que el motor se energice de forma inversa y acá se energice de forma directa. Entonces, acá, ¿cómo funciona? Presiono el pulsador, se energiza la bobina y acá este contactor queda energizado, por lo tanto queda cerrado, la bobina va a quedar funcionando. Entonces, ahí el motor va a estar en forma directa. Acá M1 no, MI, o sea, de MI que es cuando está la marcha inversa, es normalmente cerrado. Y pues va a estar normalmente cerrado porque esta bobina de MI no está energizada. Entonces, ahí va a funcionar perfectamente y no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que funcione de forma inversa? De forma inversa, pues yo voy a pulsar el botón B, ¿cierto? Una vez que yo pulse el botón B, automáticamente acá se me va a energizar M1, ¿cierto? M1 como se energiza, entonces se abre este contactor de acá. ¿Qué quiere decir? Que arriba ya no va a quedar funcionando, porque este quedó energizado. Entonces, si este estaba funcionando y se energizó pues el contactor se va a abrir y va a quedar, no va a quedar funcionando. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de corto o de problema porque este quedó energizado y se abre y va a dejar de funcionar. Entonces, como se energizó la marcha inversa, eh, este ya no va a quedar energizado, por lo tanto, este contactor queda normalmente cerrado. Y que quedaría energizado, me permite que este contactor auxiliar quede acá funcionando, por lo tanto, acá va a quedar MI en marcha inversa, ¿cierto? O sea, puedo pulsar este o puedo pulsar este y no voy a tener ningún tipo de corto, porque precisamente aquí los tengo cambiados. M inverso, M directo y M directo, para evitar precisamente ese corto.
pero ¿qué se aconseja para este tipo de circuito? Pues como son unos sistemas electromecánicos que tienen unos tiempos de respuesta y a veces esos tiempos de respuesta no son los mismos, entonces para evitar problemas, siempre se aconseja que primero sea pulsado el botón de parada, o sea, quiere decir que si tenemos la marcha directa, pulsemos el botón de parada y después ahí sí, pulsemos el botón de marcha inversa. Lo mismo, si está funcionando la marcha inversa y queremos darle la marcha directa, entonces lo primero que tenemos que hacer es pulsar el botón de parada y después ahí sí el de marcha directa. Entonces, eso sería en cuanto a la parte de la lógica cableada. ¿Hasta ahí algún tipo de duda? ¿O todo claro? No, entonces, pues yo lo entendí muy bien, yo ya despejé muchas dudas, me tenía era, que dudoso es la parte esa de que se refería a lineal control y la otra parte que sería que un control lógica programable. Eso es lo que ya despejé bien la duda.